Aquí estamos en Imagen Multicast con mi querido Andrés Oppenheimer. Andrés, @Oppenheimer A. Qué tragedia, ¿eh? Qué tragedia la historia. ¿Qué pasó? Cuéntanos esta muerte de Ken Taylor, el CEO de Texas Roadhouse. Cuéntanos. Hola, Fer, me parece una historia muy, pero muy interesante. Es una historia trágica, como tú decías, preocupante y al mismo tiempo me parece una historia muy inspiradora. Trágica porque Taylor tenía 65 años, se suicidó la semana pasada después de tener COVID y después de tener síntomas posteriores al COVID. Tenía ataques muy dolorosos de algo que se llama tinnitus, que es algo, un zumbido en el oído, cada vez más fuerte, que se le hizo insoportable y terminó suicidándose. Y es una historia preocupante porque abre nuevos interrogantes sobre los efectos a largo plazo del COVID. Muchos casos ya se conocen de efectos de larga duración del COVID. Los médicos todavía no saben exactamente cuán ciertos son y cuán relacionados están con el coronavirus. Es algo que recién se está empezando a estudiar. Pero al mismo tiempo, Fernanda, creo que es una historia muy, pero muy inspiradora, porque fíjate la historia de este hombre. Es una historia de un éxito impresionante después de muchísimos, pero muchísimos fracasos. Hoy día, la empresa que creó este hombre, Taylor, Texas Roadhouse, es una cadena de más de 600 restaurantes de comida rápida, un emporio. Pero según leía esta mañana en el Washington Post, Taylor fue de un fracaso a otro antes de triunfar. Este hombre nació un 25 de septiembre de 1955 en Missouri. Su madre era una vendedora en una boutique, su padre era un empleado de General Electric, o sea, un hombre no venía de una familia de recursos, ni mucho menos. Y según él mismo dijo en un reportaje, él fracasó espectacularmente en muchos de sus intentos para iniciar su negocio. Una vez se disfrazó de mensajero para llegarle al fundador de una cadena de restaurantes, Rally's, con la excusa de llevarle un regalo de Navidad. Ahí le trató de vender su proyecto de restaurantes. Y el otro lo sacó poco menos que a patadas, no quiso saber nada. Lo mismo hizo con el famoso basquetbolista de la NBA, Larry Bird. Taylor se le acercó, lo vio en un aeropuerto caminando, a Larry Bird, famoso astro de la NBA, se le acercó, le dijo que tenía esta idea de una cadena de restaurantes, así allá. El otro lo rechazó de inmediato. Y este proyecto de su cadena de restaurantes había sido rechazado por lo menos 45 potenciales inversionistas. 45 personas a las que él se había acercado para hablarles de su proyecto, lo rechazaron, le dijeron que no. Hasta que finalmente logró que un médico, un cardiólogo, le invirtiera para empezar con 5 restaurantes. Y también le fue mal. O sea, de sus primeros 5 restaurantes, 3 fracasaron, 2 siguieron más o menos. Tuvo que pedir un préstamo y para mantenerlos a flote. Y lo que hizo fue, como el negocio no caminaba y se estaba yendo de la quiebra, cambió el menú, cambió las ubicaciones de algunos de esos restaurantes y lentamente la empresa empezó a crecer, a crecer, a crecer, hasta que en el 2004 colocó a la compañía en bolsa, se ganó $600 millones, Bolas. mucho más que eso No, bueno. retuvo en acciones. Y hoy día, como te decía, el restaurante, la cadena tiene más de 600 restaurantes. Y en una entrevista dijo, y me parece muy interesante esto, abro comillas, creo que la cabeza te funciona mejor y tienes la mente más abierta cuando fracasas. Porque demasiado éxito al principio hace que te enamores demasiado de tu empresa y no hagas los cambios que tienes que hacer cuando las cosas no van tan bien. Cierro comillas. En otras palabras, el fracaso lo hizo pensar un nuevo menú, pensar en nuevos
cambiar todo su modelo de negocios y ahí arrancó su éxito. Y esto, Fernanda, lo traigo a colación porque, como te he comentado alguna vez, en mi libro Sálvese quien pueda, yo hablo sobre cómo los latinoamericanos no tenemos una cultura de respeto al fracaso. Cuando uno de nosotros trata de hacer algo y le va mal, los demás lo crucificamos. Decimos, fulano de tal, no, fracasó, le fue mal. Cuando en realidad no hay éxito que no sea el resultado de una larga cadena de fracasos. Y eso siempre fue así. O sea, ahí en el libro cuento muchísimos casos. El caso de Henry Ford, el pionero de los autos producidos en serie, hizo 19 prototipos. Empezó por el Ford A, el Ford B, el Ford C, el Ford D, hasta que llegó al Ford T. Pero bueno, los primeros 19 fracasó. Cito el caso del creador de las lamparitas eléctricas y tantos otros que fracasaron miles de veces antes de tener éxito. Claro. Entonces me parece una historia trágica porque el hombre se suicidó por esta enfermedad que al final de sus días le resultó insoportable, pero inspiradora también porque, como él mismo lo decía, no hay éxito que no venga después de muchos fracasos. Hay que empujarla, no hay otra. Semana pasada, ¿verdad? Es cuando sale la nota del suicidio de Kent Taylor en medios en Estados Unidos. ¿Y quién va a heredar todo aquello, Andrés? ¿Tienes idea? Bueno, o sea, tiene la familia, supongo que la familia, pero yo creo, Fernanda, que además ahí fue un hombre muy interesante porque el año pasado donó todo su bono y su ingreso, ganaba $1 millón anuales, a los trabajadores, que obviamente muchos se habían quedado en desempleo. Era un hombre con mucho criterio social y como te decía recién, a mí lo que más me impresiona es esta cultura de alguna manera, respeto por el fracaso, porque él mismo alardeaba de su fracaso. O sea, nosotros en nuestros países, en México, en Argentina, en América Latina, estamos acostumbrados a empresarios que salgan a decir, no, porque yo soy un genio, porque se me ocurrió tal cosa y me fue espectacular y hoy día soy... Este es todo lo contrario. Este decía públicamente, señores, yo fracasé una y otra vez. 45 inversionistas me rechazaron mi proyecto. Hasta que el número 47 aceptó y empecé chiquito y así todo fracasé y tuve que cerrar un restaurante y abrir otro. O sea, me parece importantísimo crear una cultura de tolerancia social con el fracaso individual, porque no hay éxito que no venga después de muchos fracasos. Y también una tolerancia a la frustración, Andrés, porque claro, esa frustración te potencia. Eso claro, no logrado... Mucha gente exitosa trata de vender la idea de que el éxito es una especie de bendición celestial que le cae a algunos y a otros no. Y no es así. Primero que nada es eterno. Muchos éxitos de hoy, muchos exitosos de hoy son fracasados de mañana y viceversa. Claro. Segundo, que hay que apostar a una cultura del esfuerzo y de la reinvención constante. Porque en este caso, por ejemplo, él contaba de que cuando le fue mal con sus primeros 5 restaurantes, cambió el menú, cambió la ubicación de algunos restaurantes y ahí encontró la fórmula y le empezó a ir bien. Pero hay que reinventarse, o sea, hay que, por eso él decía que a veces fracasar al principio es mejor, porque cuando te va bien al principio te enamoras de tu idea y no cambias, no te reinventas, te quedas ahí. En 2 minutos que tenemos para despedirnos, Andrés, ¿qué recuerdo fracaso, qué fracaso recuerdas en tu carrera que fue un parteaguas para ti? O sea, recuerdo muchos, que fue un parteaguas, no sé, Fernanda, pero me acuerdo cuando empecé, cuando escribí mi primer libro. Yo era un joven corresponsal del Miami Herald
en la invasión de Panamá. Había estado en Panamá, iba y venía de Miami durante años, 3, 4 años, todo el régimen de Noriega, Cubrí, etcétera, etcétera. Y estaba súper, súper bien informado por ambos lados, porque competía con periodistas de Estados Unidos, que muchos de ellos apenas hablaban español. Entonces yo tenía muy buenas fuentes en ambos lados. Y sabía muchísimo. Tanto es así que hice una oferta a una editorial muy grande de Estados Unidos, diciendo, soy el corresponsal de Miami Herald, quiero escribir un libro sobre Panamá, esta sería la idea, etcétera, etcétera. Me la rechazaron, sin más. Y al poco rato vi un periodista de un medio, otro medio, pero más grande, nacional de Estados Unidos, no voy a nombrarlo, pero este hombre escribió el mismo libro que iba a escribir yo, con muchísimas menos fuentes, con muchísima menos información, y bueno, se lo dieron a él. Uf. Pero bueno, o sea, no me puse a llorar abajo de la mesa. No, no, no. Sí, me habré puesto a llorar abajo de la mesa un día, 2 días quizás. Pero después hay que levantarse y ya, vamos, hay que seguir con la próxima. Y después, o sea, el próximo, o el tercero o el cuarto, pude lograr que una editorial se interesara. Pero eso, Fernando, de que te despiertas un día, tienes la gran idea, te la compran y te va fenómeno y el resto de tu vida es una escalada constante de éxitos, eso es para las películas de Hollywood. Porque en la realidad eso no existe. Por eso hay que tener una cultura de tolerancia social con el fracaso individual, porque el hecho que alguien fracase hoy no significa que sea un éxito impresionante el día de mañana. Como siempre, muy certero en tus reflexiones, en tu conocimiento, Andrés Oppenheimer. Te mando un fuerte abrazo. @OppenheimerA. Qué bien haces tu trabajo, Andrés. Qué bien. De verdad te felicito. Gracias. Te agradezco mucho, Fernando. Un beso grande.